continuar entonces. Vamos a continuar. Estamos viendo la última parte, ¿no? De la aplicación de la ecuación de Eigen-Poiseuille para calcular la viscosidad, más que nada, ¿no? Con el problema que hicimos, calculamos el flujo volumétrico, creo que nos pedía, ¿no? Ahí usamos nuestros conocimientos para calcular la velocidad y luego convertir el flujo volumétrico con el área. ¿Qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver la inclusión del factor Fanning que comentamos ayer. Entonces vimos que el factor Fanning pues está en función del esfuerzo cortante y de las propiedades del fluido que fluye, ¿no? Como son producto de la densidad por la carga o altura dinámica. Es la altura del fluido, que va, el flujo volumétrico de ese fluido. Entonces, ese factor Fanning lo puedo calcular o lo puedo leer en una tabla. ¿Sí? Al final de cuentas, ya existen tablas que nos permiten calcular el factor Fanning. El factor Fanning depende de la rugosidad del ducto, de la tubería o de aquello a través del cual el fluido fluye. Sabemos que si la superficie es muy lisa, pues prácticamente el factor Fanning va a tender a un valor muy pequeño de resistencia al flujo, de factor de fricción ahí, o lo que también se llama mayor adhesión por viscosidad sobre la superficie de esa tubería, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con tuberías cilíndricas también, ¿no? De acuerdo al número de rayos, ¿no? Que estamos trabajando. Y tenemos, así como tenemos una ecuación para calcular la pérdidas por fricción, la pérdida de presión por fricción, de acuerdo a la ecuación de Huygens, 32 por la viscosidad, por la velocidad, por el cambio de distancia o la distancia recorrida entre el diámetro interno de la tubería. Tenemos una ecuación. Esta pérdida de presión por fricción, porque aquí la F lo que significa, está en función de esta viscosidad, ¿verdad? La viscosidad, al final de cuentas, es una adhesión por fricción, por las propiedades físicas de las moléculas que se adhieren, ¿no? Un fluido que no es muy viscoso, pues aunque la superficie sea rugosa, como el agua, pues va a fluir el agua, ¿no? El agua fluye con mucha velocidad. Pero mientras más viscoso es el fluido y aparte la superficie es más rugosa, pues entonces tenemos una mayor adhesión. Tenemos dos factores que afectan el flujo del fluido, la propia viscosidad y la rugosidad. En esta ecuación no incluye la rugosidad, incluye la viscosidad solamente, que también es una fricción, ¿no? Recuerden que es un esfuerzo cortante, por lo tanto es una especie de fricción entre las moléculas y la superficie. Pero esta fórmula considera que la tubería es lisa, ¿sí? No hay un factor Fanning. Cuando ya incluimos el factor Fanning, que lo describimos como el efecto o la rugosidad, el coeficiente de fricción por efecto de la rugosidad de la superficie, y lo incluimos en la ecuación de caída de presión, obtenemos estas ecuaciones que están aquí, ¿sí? Es igual, observen que es muy similar la expresión, ¿verdad? Nos dice que es la pérdida de presión por fricción está en función del factor Fanning, que es ¿sí? Por la densidad, por el cambio de distancia, la velocidad al cuadrado, entre el diámetro y todo entre 2. O sea, es una ecuación también semiempírica, comentábamos, para determinar en el sistema internacional, para que lo anoten por ahí, esta ecuación, con esa podemos estimar la caída de presión si conocemos el factor Fanning, ¿ok? Por pérdidas por fricción por el factor Fanning. También la tenemos en el sistema inglés. Sabemos que es la misma expresión, únicamente que incluye el factor de proporcionalidad GC. Como esto sigue siendo una fuerza, una presión es una fuerza por un área, pues esa fuerza en el sistema inglés hay que utilizar el valor de la gravedad con las mismas de esta, no libra masa, pie, entre libra fuerza, segundo cuadrado, ¿no? Que son las unidades de ese factor de proporcionalidad que ya hemos trabajado, ¿no? GC. Lo usamos en un problema en el pizarrón, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, anoten estas ecuaciones, las vamos a utilizar voy a hacer un poquito más chico esto. 125.
130. Ahí está. Así para que se vea completo esto, ¿no? Entonces, el factor Fanning, vamos a decir, ¿y de dónde sacamos el factor Fanning? ¿Sí? El factor Fanning, cuando la tubería es una tubería lisa, podemos utilizar esta ecuación que nos dice que es influjo laminar. Podemos utilizar 16 entre el número de Reynolds, es el factor Fanning. Es un valor muy aproximado cuando no tenemos una tabla, no tenemos manera de obtener el factor Fanning. Para flujo laminar y tuberías lisas, 16 entre el número de Reynolds nos da un valor muy acercado del factor Fanning, porque son condiciones ideales, ¿no? Flujo laminar, condición ideal. Superficie lisa, pues prácticamente la rugosidad afecta muy poco el flujo de fluido, por lo tanto el valor del factor Fanning es muy acertado. Ahorita lo vamos a mencionar en esta gráfica, ¿no? O utilizamos esta gráfica que tenemos aquí. Aquí también tenemos dos expresiones para la fuerza, ¿no? Recuerden que acá, para que las anoten, ¿no? Por si las necesitamos, tenemos una expresión para la caída de presión por el efecto de la viscosidad y tenemos también la expresión para la fuerza o la energía que hay que proporcionar o que se pierde por efecto de esta caída de presión, ¿sí? Por efecto de la viscosidad. Y aquí también en la gráfica también tenemos las dos ecuaciones, una para el sistema inglés, que es esta, y otra para el sistema internacional, también en función del factor Fanning. Observen que es la misma expresión, fuerzas por fricción es igual a 4, presión por fricción entre la densidad, que es esta ecuación que tenemos aquí. ¿Ves? Y, y esto es igual a esto, ya considerando el factor Fanning, ¿no? Con los ajustes que se hacen del análisis de la fricción por rugosidad, nos queda esta expresión. ¿Sí? Para que las anoten, son datos conocidos, el cambio de dirección nuevamente, la distancia recorrida, la velocidad lineal al cuadrado, el diámetro interno de la tubería y el 2. Observen que son muy similares, ¿sí? Únicamente, la única diferencia es la densidad. Okay. Esta es una fuerza, esta es una presión. Okay. Anótenlas para pues, simple su utilización, nada más hay que entender los conceptos que implican. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, o calculo el factor Fanning con 16 entre el número de Reynolds para flujo laminar y tuberías lisas, o tenemos esta tabla para diferentes tipos de superficies dentro de la tubería, por lo tanto diferentes tipos de tuberías, porque la rugosidad está en función del material con el que se fabrica la tubería. Por lo tanto, voy a hacer un poquito más grande esto. Se vea la tabla, ¿no? Tenemos la tabla que nos dice tubería estirada. Aquí está material de construcción, la rugosidad, puede ser un poco más grande. Ahí está. Dice 1.5 por 10 a la menos 6, la rugosidad. Y está, rugosidad, para tuberías nuevas, eso no tiene nada que ver. Para tuberías nuevas, sí. Sabemos muy bien que las tuberías cuando están nuevas tienen cierta rugosidad y conforme van pasando el tiempo y van trabajando, esa rugosidad se incrementa, ¿no? Entonces, esto es para tuberías completamente nuevas, ¿no? La unidad está en metros, o sea, porque es rugosidad, es como si fuera la altura de la rugosidad, ¿no? Y la vemos con un microscopio, pues son pequeños, imperfecciones y se miden por la longitud que tienen. ¿Sí? No las podemos ver, las podemos sentir si las hacemos con la mano así y sentimos esta rugosidad. Mientras más rugosa pues es más alta la superficie rugosa, ¿no? Por eso se mide en metros.
y se incrementa con el paso del tiempo uso de las tuberías. Ese es un comportamiento normal, ¿no? Para cualquier proceso. Siempre las tuberías tienden a obstruirse por efecto del incremento de rugosidad. Por eso las tuberías hay que darle mantenimiento. Entonces tenemos tubería estirada, acero comercial, hierro forjado, hierro colado, asfaltado, ¿sí? Por dentro le ponen un recubrimiento de asfalto al hierro colado, hierro galvanizado, hierro colado normal, duelas de madera, en caso de que también hay tuberías de madera, tuberías de concreto y acero remachado. El acero remachado también tiene otro grado de rugosidad, por lo mismo remacha, ¿no? Y aquí pues tenemos que van de cierto rango hasta cierto rango. Siempre pues si no tenemos un valor definitorio, tomamos la media de estos dos datos. Y si no, pues tomamos estos, ¿no? Esta puede estar a la -5, a la -4, a la -6. Chequen que va incrementándose la rugosidad hacia abajo. El exponente se va haciendo más pequeño, es negativo, por lo tanto significa que es un número más grande. Es más rugoso todos estos que estos de acá arriba, ¿no? El más liso es tubería estirada, que tiene un valor más mínimo. Al estirarlo no tiene casi imperfecciones en su interior, por lo tanto tiene un factor de fanning muy pequeño, ¿no? A la -6, muy pequeñito. Ahora la gráfica aquí, porque este factor de rugosidad entra en la ecuación que está aquí. ¿Okay? Chequen que la rugosidad relativa es el factor de rugosidad entre el diámetro interno, es decir, entre este valor, aquí está el valor, la E, y el diámetro interno. Con eso vamos a encontrar un factor de rugosidad relativo, que es el que vamos a ubicar para conocer la curva, son curvas, ¿no? Es la curva con la cual vamos a trabajar. Entonces, conociendo el diámetro interno, conociendo el tipo de material que es nuestra tubería, dividimos el factor de rugosidad que está en metros entre el diámetro interno y nos da un dato, nos da un valor que se llama rugosidad relativa. ¿Por qué? Porque es la rugosidad E con respecto del diámetro. Todo lo que es relativo es con respecto de algo. Entonces ya tenemos nuestra curva y lo ubicamos. Y el otro dato que necesitamos es el número de Reynolds. Aquí está el número de Reynolds y ubicamos nuestro número de Reynolds, 10 a la 5, con una rugosidad relativa de 0.01. Nos ubicamos aquí y leemos hacia este extremo el factor Fanning. ¿Okay? Es una tabla muy simple y muy útil, ¿no? En función del número de Reynolds y la rugosidad relativa, la cual sacamos con esta tablita que está aquí arriba. Aquí también está graficado para tubería lisa. Si sabemos que nuestra tubería es lisa, pues no vamos a hacer el proceso de estar buscando el factor de rugosidad y luego la rugosidad relativa. Simplemente con el número de Reynolds y esta línea para una tubería lisa, leo mi factor Fanning. Está acá. Chequen que son los menores valores de rugosidad, de factor Fanning, ¿no? De fricción. Es la curva que está en la parte más baja, por lo tanto nos da los datos más bajos acá del factor Fanning, porque la tubería es lisa, ¿no? Esta curva que está aquí es para flujo laminar. Esta curva sale del 16 entre el número de Reynolds. Es esta recta que está aquí. Para esas condiciones en las cuales sabemos que tenemos flujo laminar, la tubería es muy lisa, no hay ningún problema. 16 entre el número de Reynolds nos daría esta curva. Y podemos, en algún problema por ahí lo pueden comprobar. Si tienen el número de Reynolds y lo usan el 16 entre el número de Reynolds y luego ubican aquí su número y les va a dar un valor de Fanning, ¿no? Si se vienen a esta gráfica y ven el número de Reynolds aquí y lo leen hacia acá, es el factor Fanning que acaban ustedes de estimar con la ecuación. O sea, esta recta es 16 entre el número de Reynolds. ¿Okay? Tenemos tres situaciones diferentes. Cuando conozco el número de Reynolds y sé que es un flujo laminar, tubería lisa, puedo o me vengo a la recta aquí o hago la división, ¿no? Simplemente. Es más fácil hacer la división, obtener el dato más exacto que venirlo a leer aquí, ¿no? Es nada más más que nada para que se entienda
el por qué. Para números de Reynolds, chequen que son números de Reynolds pequeños, ¿no? Laminares, esa es la situación. Esta tubería lisa normalmente nos va a dar números de Reynolds más altos que el laminar turbulento. ¿Sí? Sigue siendo una tubería lisa, pero lo más común es que sea turbulento. Números de Reynolds altos después de laminar, ya no podemos usar esta relación, si se fijan. Por eso decimos que está condicionado, está condicionado a que sea flujo laminar. Dice para flujo laminar. Si es flujo turbulento, tendremos que venirnos aquí a la recta lisa con el número de Reynolds. Y si ya conocemos la rugosidad, porque es una tubería específica, calculamos con esto, ¿sí? Es la forma de conocer el factor Fanning para resolver los mismos problemas que hemos resuelto hasta ahorita y utilizando la ecuación para caída de presión en función de el factor Fanning, ¿no? Que es esta, ¿no? Caída de presión por el factor Fanning. ¿Okay? Entonces aquí nos dice, suponga las mismas condiciones conocidas del problema anterior. El problema anterior lo resolvimos en el pizarrón, ¿recuerdan? Fue ¿no? ¿Sí? Dice, supongamos las mismas condiciones y nos dice, excepto que se conoce la velocidad. Ahora no vamos a hacer todo el show para calcular la velocidad. Recuerden que calculamos la velocidad para conocer el flujo volumétrico. Nos da una velocidad, nos dice 0.275 metros por segundo. De hecho, no recuerdo, ¿no? Pero por ahí lo tienen ustedes anotado. Creo que esa velocidad era la que nos daba el problema, ¿no? Si lo checan ahí. Y se desea pronosticar la pérdida de presión usando el factor Fanning y utilizando la tabla que ya mencionamos del factor Fanning contra el número de Reynolds. Factor Fanning. Entonces vamos a ponerlo en el pizarrón para resolverlo. Está muy simple, ¿no? Lo pueden, si quieren irle adelantando, lo pueden hacer. Chandler. Está. Hablando de cel. Esperemos que no se apague el celular, no lo voy a conectar. Lo uso en todas las clases. Se me olvida. Necesito conseguir una extensioncita para conectar. Tengo extensiones, pero esas industriales no las hago. Estoy de la reunión, entendido. Vamos a invertir. Y vamos a. Entonces, vamos ubicando los datos, ¿no? Así, y lo voy escribiendo, ahorita pasamos, ¿no? Vamos a poner la ecuación. Aquí está nuestra ecuación. Es esta, ¿no? Y ahorita pongo el pizarrón. Maestro, tengo una duda con la ecuación ahí. ¿Con la ecuación? Ajá. Dime. ¿Sí? ¿Esa es variación de altura o es una A? Es que no le entiendo. Es variación de altura. Ah, ok. Gracias. Sí, parece que es una cuando se convierten o los traducen. Yo digo que fue cuando lo convirtieron a PDF o algo así, como que modificó algunos signos. Y es cambio de la longitud, es la trayectoria, ¿no? Entonces es 4 Fanning por la densidad por el cambio de longitud o por la distancia recorrida por el fluido, por la velocidad lineal al cuadrado, entre 2 veces el diámetro. 2 veces el diámetro, sabemos que ese es el diámetro interno. Entonces necesitamos la velocidad
0.25 metros por segundo, creo que es lo que nos dice, ¿no? Lo vamos a calcular. Profe, ¿puede poner poquito el problema? Es que no lo terminé de copiar. ¿De copiar? Porfa. ¿Sabe? Yo también. Ahí está, ¿no? ¿Es este? ¿Sí, no? O el otro ya lo tienen ahí, ¿no? Entonces Sí, es ese. vamos a pronosticar el de este en función del factor Fanning. Damos entonces el factor Fanning. Lo usemos. La densidad ya la tenemos. Si recuerdo, la densidad para el fluido que va por el interior del ducto era de 996, ¿verdad? Kilogramos por metro cúbico. La longitud del tubito y el diámetro interno. También lo voy a tomar del problema que resolvimos. 317 metros. Punto 317 metros. El diámetro 2.22 por 10 a la menos 3 metros. ¿Okay? Y vamos a ver cuánto nos da comparándolo con la otra ecuación, ¿verdad? Eigen-Post, en donde está en función de la viscosidad. Chequen que aquí no entra la viscosidad, ¿no? Entra el factor Fanning, que de alguna forma ya incluye las propiedades, ¿no? Pero considera también la rugosidad de la superficie, ¿no? Ok, entonces ya podemos, vamos a salir del factor Fanning, ahorita ya lo usamos en el pizarrón para la sustitución. ¿Qué tipo de tubería es? No nos dice, ¿no? Vamos a considerar entonces que es una tubería lisa. ¿Recuerden el problema anterior? Dice, para medir en forma continua la velocidad de flujo, bla, 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 se usa un pequeño capilar con diámetro interior de tanto, y ya no nos da más información de la tubería. Entonces vamos a considerar, si es un capilar, los capilares normalmente son de vidrio, ¿no? Muy finitos, pues son capilares, hacen tubitos de vidrio muy finitos. Entonces vamos a considerar que es liso, ¿sí? Por lo tanto, podemos irnos a nuestro diagrama y observar, para una tubería lisa, no tenemos más datos para calcular una rugosidad relativa. Y el número de Reynolds, si me dicen qué número de Reynolds nos había dado. Para 472. 472. Ah, era un flujo laminar, ¿verdad? Que lo comprobamos, sí, me acordé. Número de Reynolds, 472. Pues no hay mucho que buscarle ahí. Factor Fanning va a ser igual a 16 entre el número de Reynolds, 16 entre 472. Quiere decir que es aquí en la curva, si me voy al gráfico, ¿no? Lo más simple es mejor hacer la división. 16 entre 472. 0.03. Factor Fanning. Me voy a poner un dígito más en la... Más para ver qué es. 0.034, ¿no? Un poquito más exacto. Era 472. Pues aquí más o menos, ¿no? En el 4, es 10 a la 2. Quiere decir que son 100, 200, 300, 400, casi 500. Me subo para acá. Y chequen aquí, es 0.030 y tantos. Y chequen que esta gráfica es la ecuación. ¿Sí? Claro que pues, acá me da 0.034 y aquí pudiera yo leer 0.030 y algo, ¿no? Esa línea es la ecuación. Entonces ya voy a pasar al pizarrón para observar ahí qué está pasando. Ahí tenemos nuestros datos, ¿no? Nuestra ecuación, la velocidad que ya habíamos calculado, no nos vuelve a dar el problema. El factor Fanning,
16 entre el número de reinos, 0.034. Tenemos los demás datos, ¿no? ¿Ya podemos sustituir? Sí. Por lo tanto, para las pérdidas por fricción, pérdidas de presión. Profe, creo que tiene mal la velocidad. ¿Cuánto daba el problema? Es 0.275. 275, correcto. 275. Muy bien. 4. Muy bien. Por Fanny, 0.034 por la densidad, 996 kilogramos por metro cúbico, por la distancia o la longitud, 317 metros, y finalmente por la velocidad lineal al cuadrado, 0.275 metros por segundo al cuadrado. Todo esto se divide entre 2 veces el diámetro interno. 2.22 por 10 a la menos 3. Pues observamos kilogramos, metros cuadrados, se va a caer metros cúbicos, va a cancelar el metro cúbico, va a quedar kilogramos sobre el segundo cuadrado. Y pero no hay que cancelar, tenemos que ubicar las unidades. Recuerden que tenemos que obtener las unidades de presión. ¿Cuánto da eso? Kilogramo metro segundo cuadrado nos va a dar el newton sobre metro cuadrado. Kilogramo metro segundo cuadrado, newton. Profe, da un número grande. Un número grande. ¿Cómo con qué tan grande? A mí me dio... Pues a mí me dio 729, pero no sé si era Nico le dio lo mismo. Porque en el otro nos había dado 630 y qué. ¿Cuánto nos había dado en el otro? Debe de ser un resultado muy cercano. Recuerden que estamos calculando las pérdidas por presión, pero por otro método, por el método del factor de Fanny. Incluye la rugosidad, la viscosidad y todo eso. Chequen cuánto nos Me había dio 664.88. en este. Ajá. 664.88. Newton sobre metro cuadrado. $664.88. ¿No les dio eso? Todos los demás, verifíquenlo. ¿Cuánto nos dio el otro? Deben de tener su dato. Creo que es 640, creo. Sí, 40. Dejen ver resuelto. Si viene resuelto en el libro.
Profe, tenía un error, creo, porque no había puesto el cuadrado del punto 275 Ok. y me dio a lo último 731.37. 731.37. Muy bien, sí, porque no traigo, no estaba suelto yo. 731. A mí me da 709.84, profe. 709. Sí. A mí sí me dio 731.37. A mí Ok. también me dio igual que a Nicole. 731.3. Bueno, ya son 3 contra 1, ya debe de ser mayoría. Aunque también pues suele ser, de repente la mayoría se equivoca, no como en todo. Pero ok, 731.3. Y el otro nos había dado 640, únicamente considerando la viscosidad. De que como sea, ya se considera ese pequeño valor del factor Fanning, del factor de fricción, porque una tubería, por muy lisa que sea, tiene un valor de fricción, como lo vemos en la gráfica, ¿no? Por muy lisa que sea la tubería, tiene un valor acá de fricción. La fricción siempre está presente en el material. Incluso los motores que usan aceites para evitar el desgaste rápido de las partes internas en movimiento, terminan desgastándose, ¿no? No, por mucho que su factor fanning sea bajísimo, ¿no? Al tener un lubricante adentro. De todos modos, la fricción se llevará a cabo, ¿no? Muy lento, eso sí. El motor va a durar mucho tiempo. Entonces, pues ok, eso es así, encontraríamos ese valor del factor. Chequen que es cuestión de encontrar el factor Fanning, utilizar nuestra tablita, o utilizar, déjenme ver si hay un problema que venga en donde se utilice una tubería diferente, ¿no? Poder, Profe, mándeme. para el factor Fanning, ¿siempre se va a usar el 16? Cuando sea flujo laminar, sí. Y que Ok. la tubería sea lisa. Como en este caso no nos da datos de tubería, ¿no? Y el flujo es laminar. Es tan lento que siempre se ajusta a una recta con ese comportamiento, ¿no? 16 entre números rectos. Esa es la única condición que sea laminar. Porque cuando ya se vuelve, voy a poner la gráfica, cuando ya se vuelve turbulento, ya no lleva ese comportamiento, ¿no? Cambia su comportamiento. Aquí está la gráfica. Aquí dice, mira, para flujo laminar, ¿no? Y aquí observamos que esta línea está dentro del flujo laminar. Recuerden que es abajo de 2000, ¿no? 2100, algo así, ¿no? Para tuberías circulares. Entonces aquí está el 1000, 2000. Chequen que la gráfica cuando mucho llega al 2000 aquí. La extrapolan un poquito, ¿no? Hasta valores acá de 3000, pero realmente la gráfica llega aquí a 2000 y feriecita, ¿no? 2100, flujo laminar. Cuando ya es turbulento, ya no podemos usar esa relación de 16 entre números rectos. Tenemos que irnos a nuestra gráfica de aquí para acá, flujo turbulento, ¿no? De hecho, acá dicen flujo turbulento y aquí dice flujo laminar. ¿Okay? Aquí tenemos un flujo turbulento, miren, un ejemplito para cerrar De hecho, es nuestro último slide, ¿no? Aquí cerramos este tema, ¿no? Dice un líquido fluye por una tubería horizontal, vamos escribiéndolo, recta, de acero comercial, ya nos especificó el tipo de tubería, a una velocidad de 4.57 metros por segundo. Nos da el diámetro interno, nos da la viscosidad de 4.46 centipoise y su densidad de 801 kilogramos por metro cúbico. Calcule la pérdida de fricción por energía mecánica en kilojoules, en joules sobre kilogramo para una sección de tubería de 36.6 metros. Entonces nos damos cuenta aquí de que podemos calcularlo como nosotros queramos, ¿no? Nos da el factor de fricción, nos da la velocidad, ¿sí? Si observamos nuestra ecuación de Eigen, nos da la viscosidad,
nos da la viscosidad, nos da la longitud y nos da el diámetro. ¿Sí? Veamos nuestro problema. Nos da el diámetro interno, nos da centipoise, nos da la velocidad, nos da la longitud. Y también nos da la tubería, el tipo de tubería. Que sí que también lo puedo calcular con el factor Fanning. ¿Ok? De las dos formas diferentes. Entonces voy a poner los datos en el pizarrón, los resolvemos. Dice, acero comercial, 457 metros por segundo. Acero comercial. El diámetro 2.067 pulgadas. Esto hay que convertirlo a metros, ¿no? La viscosidad la da en centipoises, 4.46 centipoises. Siempre nos revuelve las unidades, ¿no? Para hacernos practicar las conversiones, ¿no? Y su densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Ahí revuelve todas las unidades de habidas y por haber, ¿no? Creo que los tres sistemas los revuelve ahí, ¿no? El CGS, el MKS y el sistema inglés. 801 kilogramos sobre metro cúbico la densidad. Y por último nos debe dar la longitud. Una longitud de tubería de 36.6 metros. Tenemos todos los datos. Ubicamos nuestra ecuación, ¿no? Delta PF igual a 32, viscosidad, velocidad, cambio de longitud, entre diámetro interno al cuadrado. Es esta, ¿no? Cambio de longitud, diámetro interno al cuadrado. Y tenemos nuestra ecuación en función del factor Fanning, que es 4 veces Fanning por la densidad, por el cambio de longitud, por la velocidad al cuadrado, entre 2 veces el diámetro. ¿Ok? Entonces hay que convertir primero las unidades a alguno de los sistemas. Vamos a irnos al sistema internacional, más práctico. Entonces vamos a convertir, voy a dejar de proyectar esto, ¿no? Voy a poner pizarrón, ahí están los datos en el pizarrón, ¿no? Ahí está, densidad 801 kilogramos sobre metro cúbico, velocidad 4.57 metros por segundo, viscosidad 4.46 centipoise. ¿Sí? Y la longitud 36.6 metros y un diámetro interno en 2.067 pulgadas. Entonces vamos a convertir estos a metros. Convertimos 2.067 pulgadas a metros. Un metro tiene 30.48 pulgadas. A ver si me acuerdo bien. No. Un pie tiene 30.3048 metros. Estoy acordándome de alguno, ¿no? Sí, metros. Y luego un pie tiene 12 pulgadas.
pie, nos van a quedar menos. Ustedes pueden usar ahí alguno más directo, ¿no? Yo puedo irme a buscar el factor. Me acuerdo de eso, uso los conozco. Por punto 3048 entre 2. A ver si nos da lo mismo, ¿no? Punto 053 metros. Si les da lo mismo, usando el mismo factor. Centipoise. La viscosidad, este es el diámetro. La viscosidad, 4.46 centipoises. Necesito expresarlo en kilogramos sobre metro segundo, ¿recuerdan? Ahí tienen sus factores de conversión. Si no, aquí los tenemos a la mano. Un centipoise nos dice que es igual a 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 1 a la menos 3, ¿recuerdan? 1 por 10 a la menos 3, por lo tanto esto es igual a por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. ¿Verdad? Y ya están en las unidades del sistema internacional, MKS. Podemos sustituir ya no tenemos la densidad, sí. Vamos a sustituir. Voy a sustituir aquí. 32. La viscosidad. 4.46. Por 10 a la menos 3. Kilogramo metro segundo. Por la velocidad. 4.57 metros por segundo. Por la distancia. 36.6 entre el diámetro interno al cuadrado, 0.053 metros al cuadrado. Kilogramo metro segundo cuadrado, newton, metro, metros, metro, se cancela y nos queda el metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Y aquí usando el factor Fanning, lo vamos a estimar aquí. ¿Cuánto da eso? Salimos al factor Fanning. Ahí está interesante porque hay que ver la tubería, sacar la rugosidad relativa y leer el factor Fanning. Aquí no podemos hacer 16 entre el número de Reynolds. Y es más, hay que calcular el número de Reynolds. Vayan, ¿cuánto da eso? 32 por 4.46 por 10 a la menos 3 por 4.57 por 36.6 entre 0.053 al cuadrado. 780. ¿Ah? ¿Eh? Me dio 780.16. 780.16. Qué poquito. ¿A todos les dio eso? ¿Y le bases al cuadrado del punto 0.53? Ah, creo que no. Me acordé de Nicole ahorita, ¿no? Profe, a mí me dio 8498.26. Correcto, 8498.26. Debe de ser grande, pues, por la rugosidad. 8498.26. Punto 3 debo poner, ¿no? Sí que es muy grande el número. Vamos a ver. 8498.3. Y ahí está. Es una pérdida alta, ¿no? Ya son 8.5 kilonewtons, ¿ya? Recuerden que un kilonewton representa más o menos la fuerza que ejerce una masa de 100 kilogramos. Esa fuerza es una fuerza muy grande, ¿no? 100 kilogramos empujando. Es aproximadamente un kilonewton.
son 900 y feriecita newtons, 0.9 kilonewtons, pues, 0.9. Por lo tanto, 8.5 kilonewtons es la fuerza. Se dan de cuenta que prácticamente 500 kilos de fuerza pues nos aplastan, ¿no? Es una masa muy grande. Por la gravedad, es un peso enorme. Así es como luego podemos visualizar qué representan esas cantidades. Pues, como si nos cayera encima una masa de 500 kilos, pues, nos aplastaría. Esa es la fuerza que tiene. Y es la fuerza que está perdiendo el fluido por efecto de trasladarse con esa viscosidad. Entonces, tiene que haber una máquina y una bomba que esté empujando, una bomba grande que esté empujando ese fluido, porque si no se detiene. Recuerden que esa es pérdida de presión, es pérdida de energía. Hay que reponerla, si no, no se va a mover nunca el fluido, ¿no? Entonces, para calcularla con el factor Fanning, pues necesitamos el número de Reynolds. Primeramente, número de Reynolds, diámetro por velocidad, densidad entre viscosidad. Voy a calcularlo así. ¿Sí? Para no sustituir en el pizarrón, ya se me acabó el espacio, pero ustedes lo pueden escribir ahí. Diámetro, como todo, están las unidades que requieren entrar, ¿no? 0.053 por la velocidad, 4.57 por la densidad, 801, entre la viscosidad, 4.46 por 10 a la menos 3. 43.500 me da el número de Reynolds. Muy grande, 43.500 puntos y feriecita. Déjenlo a ver si les da lo mismo. A mí se me da igual. Ok, turbulento lo voy a poner ahí. Por lo tanto, nos podemos ir a nuestro gráfico. ¿Qué tipo de tubería es? Ya se está apagando mi celular, ¿no? Dije que se iba a apagar. Bueno, pues prácticamente lo vamos a terminar. Vamos, voy a irme al gráfico Fanning para determinar el Fanning, ¿no? ¿Cuánto le dio el número de Reynolds, profe? 43.500. Ah, ok. Sí. Voy a reemplazar destacado para irme a la presentación. Irnos a la tablita, ¿no? Aquí está. Voy a hacer más grande para leerlo de mejor manera. Dice que es tubería de qué? Acero comercial, ¿no? Aquí está acero comercial, acero remachado, aquí está. Déjenme me ubico aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sí es el segundo, no están movidos. 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Ese es nuestro valor de rugosidad. Entonces, anótenlo ahí. Rugosidad es la N, la epsilon, para notación. 4.6 por 10 a la menos 5 está en metros. Lo vamos a dividir entre metros, que es el diámetro interno. El diámetro interno se da 0.053 metros. Nos da un factor o una rugosidad relativa de 0.001. Okay. Anótenlo ahí, 0.001. Ok, ya estamos ahí, ¿verdad? Nos vamos a ir a nuestra curva, a buscarla aquí. Ahí está, 0.001. Por eso redondeado a 3 dígitos para permitirnos leer la curva. Sabemos que quizás algún valor esté por ahí en medio si le doy más dígitos, pero las gráficas no suelen ser tan precisas por eso, ¿no? Es mejor siempre tener un tabular, pero pues tenemos la gráfica. Pues 0.001 es la curva esta que va aquí. Y el número de Reynolds fue de 43.500. Hay que ubicar el número de Reynolds abajo. Déjenme
Lo hago un poco más pequeño para que ya sabemos que es esta línea. Y el número de reinos, estos son los cientos, estos son los miles. Aquí tendríamos y aquí serían los 10,000, ¿no? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 43,500. Entonces ahí pues me voy a ubicar entre 5,000, pues más o menos donde está esta rayita, ¿no? No está precisamente en medio del 4 y el 5, entonces un poquito menos de esta rayita, ¿no? Ahí estaríamos 43,000 más o menos, ¿no? Entonces nos vamos hacia arriba a ubicarnos en nuestra curva, que es esta, tengo aquí. Y de aquí pues nos iríamos hacia el extremo. ¿Sí? Es bueno tenerla impresa para poder de alguna forma con una raya, con una regla, ubicarnos mejor, ¿no? Pero pues aquí nos podemos ir hacia el otro lado. Estoy viendo que estoy un poquito arriba de la mitad, poquito arriba de la mitad, no sé. No creo que llegue a 7,01, no, no llega a 7. Sería aquí 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 7, 7 y feriecita, ¿no? 7 y feriecita. ¿Qué son esos? O dejémoslo en 7, ¿no? Sería 0,007 o 0,0072, un poquito arriba del 7 para el factor Fanny. Sí, sí, no quedó dudas de la tabla, pues ya si la imprimen y lo pueden medir más precisamente, ¿no? Recuerden que al final de cuentas es una gráfica, no suelen ser muy exactas en su utilización, pero nos dan un dato. Entonces ya con ese valor, pues vamos a ir otra vez a nuestra ecuación. Lo voy a hacer ahí, lo voy a sustituir, va a ser 4 por 0,0072 por la densidad 801 kilogramos metro cúbico, la longitud 36,6 metros y la velocidad al cuadrado no, 4,57 metros por segundo al cuadrado. Entre dos veces el diámetro, 0,053 metros. Empezamos el análisis dimensional nos da Newton sobre metro cuadrado. Vamos para tener el dato ahí, ¿no? Si ya ustedes lo están sustituyendo ahí. Ahorita le tomo una imagen y lo pongo en el WhatsApp. Esa es la solución. Entre 2, entre 0,50. Cero, cero. Punto cero, 0,78. Sí, está bien. Que me da muy grande. No sé cuánto les dio a ustedes. Me lo ve. 0,072.
166,000, ¿verdad? Profe, a mí sí me dio eso. Sí, 166,000. Profe, me quedó una duda en el factor de Fanning. Sí supe cómo ubicarlo y eso, pero ¿cómo supo que era el 0.001? Deja validar eso. Porque es el valor de rugosidad de acero comercial, que es 4.6 por 10 a la menos 5. Está en metros, ¿no? Aquí está la ecuación. El factor de rugosidad, 4.6 por 10 a la menos 5. Lo voy a dividir entre el diámetro interno, y el diámetro interno es 0.053 metros. Y eso nos da 0.001. No tiene unidades, ¿no? Pues es esta curva que va aquí. Y la cruzo con el número de Reynolds. Cientos, miles, 10,000, 10, 20, 30, 40,000. Y feriecita. Aquí arriba. 0.007. 0.007. Son newtons sobre metro cuadrado. De las unidades. Metro sobre cuadrado. Metro cuadrado. Ok. Eso dará. Eso dará. Y de esta forma utilizamos el factor de fricción. Siempre da más alto cuando utilizamos el factor de fricción. Aquí dio altísimo, ¿no? Ya lo verifiqué 2 veces y sí, me da eso. Porque estamos incluyendo el factor de fricción. Profe, Pero, ¿sí? me da diferente cuando divido el valor de la rugosidad entre el diámetro. ¿Por qué? No sé, ¿es el 4.6? Sí, Por 10 a 4.6 la menos 5. por 10 a la menos 5. Ajá, Por 10 a la menos 5. Entre, entre el 0.053 sí, y me da 8.67 por 10 a la menos 4. ya. A ver, necesitamos a alguien que rompa este empate, de este. Y mira, 0.001. ¿A los demás cuánto les da? A mí me da lo mismo que Nicole. ¿Sí? Igual lo mismo que a Karen y a Nicole. Déjenme checar. Fix. Memoria de. A ver. 4 puntos. Yo soy como cuando ustedes me dicen, ¿no? 4.6 por 10 a la menos 5. Entre 0.053, ¿verdad? Déjenme pongo el modo exponencial, porque ustedes me dicen que se les da con exponente, ¿va? Déjenme pongo el Sí, modo. da a la menos 4. Lo que pasa aquí, ya sé por qué. Lo que pasa aquí es que chequen 8 puntos, pongan punto, y luego pongan 3 ceros, y luego el 87. Ese es el valor que tienen ustedes ahí. 0.00087. Pero si ese 8 lo redondeamos, les va a quedar 0.001. Lo que pasa es que la mía me lo redondea, pues. Como no tenía el exponente puesto, lo redondea. Esa es la razón. O sea, son cantidades muy semejantes. Parecen diferentes porque están expresadas con exponente, y la otra está redondeado el tercer dígito. Y ustedes aquí tienen 3, 4, 5 dígitos, ¿no? Es más preciso el suyo, ¿no? Porque no lo está redondeando. Ok, eso es. Muy bien, está bien, ¿no? Si lo usan con ese o lo usamos con el redondeado. No debe de haber mucha diferencia al final. Ok, jóvenes, pues
Si no hay preguntas, nos vemos ahorita en la próxima. Vamos a tomar unos 5 o 10 minutos y ya continuamos con mecánica, ¿no? Creo que sí. Continúa mecánica, ¿no? O me equivoco. Se me acabó el celular y tengo mi agenda. Sí, sí, sigue mecánica, profe. Ya Ok, tomemos, empezó. sí, tomemos unos 10 minutos de relax, en lo que borramos todo aquí también, todo el rollo y continuamos. Ahorita nos vemos, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe.